Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Igual que siempre, me gusta saber un poco cómo van con los documentos de cátedra, qué tanto pudieron ver, si pudieron ver todos, aproximadamente la mitad, si no vieron ninguno. Más que todo para ver cómo aprovecharon un poco la clase del martes. Ok. Vamos a ver, faltan 4 personas de responder. Ajá. Ok, 17 de 18. Pasó más de un minuto. Entonces, la gran mayoría leyó más o menos la mitad, que son 10 personas. 5 personas sí lo leyeron por completo y 2 personas no lo leyeron. Entonces, por ahí estamos bien. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Si no, vamos directo a resolución de problemas. Ok. ¿Empezamos fuerte con uno que tenga 2 cuerpos o quieren empezar con alguno de un solo cuerpo? Compañeros, compañeras. Uy, profe, en lo personal yo diría que primero de un solo cuerpo y ya después el siguiente de dos cuerpos. Ok. Entonces vamos a ir. Déjenme nada más poner aquí el chat. Ok. No, ese ya lo había visto con el otro grupo. Entonces quiero hacer alguno con ustedes. Hagamos esto. Ok. Ustedes se acuerdan que la clase pasada yo les había dicho que cuando vamos a resolver ejercicios, podemos simplemente utilizar 3 ecuaciones. X es igual a X sub 0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok. Que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo y que la velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Entonces, si quieren, voy a ponerlo así, que sería la posición final menos la posición inicial. A esto se le llama el cambio de posición. Ok, igual teníamos que, por ejemplo, la velocidad media cuando la acelera. Esto solo sirve cuando la aceleración es constante. Es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2. Que esto sería la distancia total recorrida entre el tiempo transcurrido. Ok, pero esta ecuación o esta última ecuación prácticamente no la vamos a usar solo cuando no lo pregunte. Ok. Entonces, esta última ecuación básicamente lo que hacemos es que despejamos el tiempo de aquí y una vez que despejamos el tiempo lo metemos en la primera ecuación y logramos tener la tercera.
pero en sí es una ecuación bastante útil. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito los diferentes ejercicios que vamos haciendo. ¿Qué particularidades vamos a tener con lo que sería caída libre o cuerpos que se mueven en el eje Y? ¿Qué particularidades así específicamente podemos tener? Compañeros, compañeras. Perdón, Camila. Con la aceleración va a ser menos 9,8. Correcto. La Tierra siempre lo va a estar jalando hacia abajo, entonces la aceleración tiene esta dirección y es de menos 9. Entonces, como tiene una dirección hacia abajo, va a ser de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué otra peculiaridad? Lancen ustedes algo que tengan a la mano hacia arriba. ¿Y qué logran observar? Vuelve al mismo punto. Vuelve al mismo punto. Ok. La particularidad de eso, de que vuelve al mismo punto, es que cuando está en la misma altura, la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez en ese punto es la misma con la que subió. Nada más que ahora va para abajo. ¿Ok? ¿Qué otra particularidad logran observar ustedes? La del tiempo. El tiempo en subir es igual al tiempo en bajar. Correcto. ¿Y qué otra? Profe, también que la altura máxima, la velocidad va a ser igual a 0 metros por segundo. Correcto. Se detiene en el punto más alto. Esa era la que quería que me dijeran. El objeto se va a detener en el punto más alto. Ahora, estas ecuaciones que nosotros tenemos acá, siempre las vamos a utilizar tomando en cuenta lo siguiente. Que estas ecuaciones son vectoriales. ¿Qué significa que sean vectoriales? Compañeros, compañeras. Que tienen magnitud y dirección. Correcto. Entonces, el signo que nosotros agreguemos a ese tipo de ecuaciones siempre, siempre lo tenemos que ver con respecto al sistema de referencia que estemos utilizando. O sea, en el colegio, no sé si a ustedes les pasó eso, pero hay muchísimos profesores que sí hacen esas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas y en el colegio le dicen a los estudiantes, bueno, cuando el objeto va para arriba, la aceleración es negativa y cuando el objeto va para abajo, la aceleración es positiva. ¿A alguno les pasó eso? Compañeros, compañeras, La verdad, yo no me acuerdo, profe. ¿no se acuerdan? Ok, mucho mejor que no se acuerden. Que a veces quitar ideas preconcebidas es más difícil que aprendan algo nuevo. ¿Ok? Eso sucede mucho en el colegio porque algunas veces ponen el sistema de referencia positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Perdón.
o lo ponen positivo hacia abajo cuando el objeto va cayendo. Entonces, ahí le crean esa confusión a los estudiantes a la hora de calcular ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo tomamos vectorial, como esta es una ecuación de segundo orden, entonces ya me va a establecer la forma en que se comporta el objeto sin importar si va subiendo o va bajando. Las mismas ecuaciones me van a indicar o los mismos resultados me van a indicar dónde va a estar, el tiempo que va a tardar, etcétera, etcétera. Siempre y cuando tomemos esas ecuaciones de manera vectorial. ¿Estamos claros? ¿O hay alguna duda al respecto? Compañeros, compañeras. No, profe, todo claro. Todo claro. Ok, entonces, cuando nosotros vamos a resolver cualquier ejercicio, lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama. Vamos a ver más o menos o a suponer un poco el movimiento que tiene el cuerpo. Ok, entonces leemos y hacemos un diagrama antes de empezar a poner cualquier número, cualquier ecuación o lo que sea. Más que todo para que nuestra mente pueda tener una noción real de qué es lo que está pasando. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces nos dicen, un objeto se lanza hacia arriba. ¿Ok? Y tiene una rapidez de 20 metros por segundo cuando llega a 2/3 de su altura máxima. Eso significa que separamos el movimiento del objeto y decimos que acá esta va a ser la altura máxima. Este punto es la altura máxima. ¿Ok? Entonces, esa altura la dividimos en tres valores, ¿verdad? O en tres posiciones iguales. Entonces, cuando va por 2/3 de la altura máxima, o sea, acá, ¿me siguen? Nos dicen que la rapidez es de 20 metros por segundo. ¿Me siguen con esto? ¿O no? Sí, profe. Sí. Entonces, nos dicen determinar cuál es la altura máxima. Pero no nos dan datos, prácticamente. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este tipo de problemas si no tenemos datos? En realidad, sí los tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este tipo de problemas? Compañeros, compañeras. Ya creamos un diagrama. Ahora sí, una vez que tenemos el diagrama, ¿qué creen ustedes que vamos a hacer?
Compañeros, compañeras. Ningún origen. Vamos a colocar un sistema de referencia y a dónde vamos a poner el origen. Entonces, el origen, ¿dónde lo quieren poner? En la altura máxima, en la posición más baja, a 2/3, a la mitad. ¿Dónde quieren poner ustedes esa distancia? Ese origen. El valor de y igual 0. ¿Noemi? A los, bueno, no sé, yo pensaba tal vez a los 3/4 de la altura máxima. Perdón, 2/4, digo 2/3 era. Aquí. Sí, para tener como la rapidez inicial. Ok. Igual, digamos, estas ecuaciones, para que se hagan una idea, estas ecuaciones me sirven igual si yo tomo este punto con este punto. O el punto de abajo con este punto de acá. O el punto este con otro punto, ¿verdad? No importa qué es lo que nosotros llamemos inicial y qué llamemos final. Porque en un mismo problema yo puedo utilizar cosas iniciales diferentes en una parte del problema y en otra parte del problema. ¿Ok? Esas ecuaciones en eso sí son muy versátiles. Entonces eso no va a importar tanto. El sistema de referencia sí va a ser importante, digamos, para que ya es importante que ustedes tomen alguno que se sientan cómodos para trabajar de una mejor manera las cosas. Y eso va a hacer que en algunos casos, algunas cosas sean 0, otras cosas no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿están de acuerdo con la compañera que quieren que ahí sea que ahí sea mi y igual 0 en mi sistema de referencia? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, voy a quitar el video porque como a veces aquí en mi casa me da problemillas de internet, entonces como para no gastar mucho flujo de datos, igual si necesito decirles algo, ahí lo vuelvo a abrir, ¿verdad? Entonces, si lo tenemos acá estamos diciendo que el valor de y es igual a 0 en ese punto. A este le voy a decir que tiene un valor y. Este que va a tener un valor menos y. Y este va a tener un valor menos 2y. Sí. Compañeros, compañeras. Profe, ¿por qué menos 2y? Porque está en la parte negativa y todos estos están igualmente distanciados. Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces, más que todo es como para uniformar todas las cosas y que sea un poquito más fácil de ver. Ahora bien, nos dicen, dado esa información y lo que tenemos acá, entonces, bueno, aquí le vamos a poner como para que no se nos complique, ¿verdad? No confundirla con las otras y. Ay, perdón. Ay, disculpen. Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Qué valores conocemos? ¿Qué sucede aquí en la altura máxima? En este punto de altura máxima, ¿qué podemos decir? La velocidad ahí vale 0,
¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Y entonces, vea que yo conozco las velocidades. La altura máxima es algo que tengo que determinar. Y entonces, ¿cuál de las tres ecuaciones quieren utilizar? Puedes el último, profe, porque no tenemos el valor de t. Podemos usar la última porque no tenemos el valor de t. Y aquí lo que queremos encontrar es este valor. Ese valor máximo. ¿Ok? Entonces, despejamos. Ay, disculpe. Algo me dio alergia. Salud, profe. Muchas gracias. Entonces, vamos a despejar de esta ecuación ese valor. Por lo tanto, despejado nos quedaría lo siguiente. Velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración más y0. Esto es igual a y. ¿Ok? Esto sí, se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan ahí. Si quieren, les doy un minuto para ver si llegan al mismo despeje que llegué yo. ¿Les parece? Y volvemos. Bueno, compañeros, compañeras, volvamos aquí. Ya lo despejaron 14 de 18. Entonces, ¿hay alguna duda de cómo despejar este valor de acá? Compañeros, compañeras. Bueno, entonces continuamos. Acá, digamos, lo que sí puede generar dudas es que aquí yo había puesto X y aquí yo puse Y. No sé si eso les causa algún tipo de confusión. El asunto es que yo estas tres ecuaciones las puedo usar. Maripaz, ¿sí iba a decir algo? No, no, profe, adelante, sí. Ok. Estas tres ecuaciones yo las puedo usar en el eje X, en el eje Y o en el eje Z por separado. Porque vean que son vectores. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y cuando veamos proyectiles u otras cosas, le podemos dar la identidad correspondiente. Por eso es por lo que estoy utilizando Y en lugar de X. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Está claro, profe. Ok, ahora vamos a ir viendo algunas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con la posición inicial entre estas dos que nosotros estamos indicando. ¿Cuál es esa posición inicial? Y igual 0. 0, correcto. ¿Y cuál es la velocidad máxima que nos dijeron? 0. 0. Entonces de aquí nosotros podemos decir de una vez que el valor de Y va a ser igual a menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces,
La velocidad inicial es de 20 y eso lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Noten que este menos es de la fórmula. Entonces, acá lo dividimos entre 2 por la aceleración. Y la aceleración habíamos dicho que es de menos 9,8. Entonces, ¿cuál es la altura que alcanza ese objeto? Sí, Maripaz. Profe, disculpe una pregunta. ¿Siempre va a ser de menos 9,8? Sí, porque estamos tomando el Y positivo hacia arriba. Ok, gracias. Sí, lo que va para arriba es positivo y lo que va para abajo es negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese valor de Y? Profe, a mí me quedó en 20,41. 20,41 metros. Ok, perfecto. Entonces, si lo vemos, ok, de acuerdo a lo que nos están diciendo, esto de determinar la altura máxima, no las están pidiendo desde el suelo. Ok. Es mejor siempre especificar, aunque sea un poco redundante. No lo especifican en la pregunta, pero es mejor siempre especificar desde a dónde lo estamos tomando. Entonces, sería esa altura máxima desde el suelo? Suelo, altura máxima, va a ser 3 por Y, que sería 61,23 metros. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Profe, disculpe, ¿me podría repetir esos pasos, por favor? ¿Cuál de todos? El de H máxima. Ah, bueno, vea usted que la altura, como nos están pidiendo, la altura máxima, esta se están refiriendo desde que se lanzó, o sea, del suelo. Entonces, vea que sería 3 veces, 1, 2, 3 veces Y. Sí, Virgen. Ok, sí, profe, muchas gracias. Entonces de ahí lo podemos sacar. O podríamos decir que la altura máxima, desde donde nos quieren decir, va a ser igual al valor más grande menos el valor más pequeño. ¿Sí? ¿Y esto cuánto nos da? Nos vuelve a dar 3Y. Ok, no importa cómo lo queramos ver, al final siempre vamos a llegar al mismo resultado. ¿Dudas? ¿Preguntas? No,
Profe, todo muy claro. Ok, perfecto. Ahora, si yo les pregunto, ¿con qué rapidez se lanzó el proyectil? ¿Qué podríamos decir? Si yo les pregunto con qué rapidez se lanzó el proyectil, ¿qué me podrían decir ustedes? Profe, ahí sería despejar la V sub 0. Como quieran. Vamos a calcularlo de diferentes maneras. Una de ellas puede ser que, como yo les dije, la rapidez con la que va bajando es la misma con la que va subiendo. Entonces, ustedes calculan lo que tarda el proyectil en tocar el suelo, perdón, la velocidad con la que el proyectil toca el suelo es la misma con la que se lanzó. Nada más que de signo contrario, porque uno va para arriba y el otro va para abajo. Sí. O podríamos calcularlo directamente. Entonces, despejamos V sub 0 y nos queda que V sub 0 es igual a la velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué puntos quieren utilizar para encontrar ese valor? Vamos a usar cualquiera. Porque ya conocemos mucho de los diferentes puntos. Bueno, cualquiera no, pero sí. Si quieren, hagámoslo por completo. Entonces, si lo hacemos por completo, nos queda lo siguiente. Que la velocidad inicial va a ser igual al positivo o al negativo de la raíz cuadrada de ¿quién? Si tomamos el punto de arriba, nos queda que la velocidad final es 0. Entonces esto se me va. Y va a ser menos 2 por la aceleración, que es menos 9,8. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. La posición final, ¿en qué posición está el final? 20,41. Ujú. ¿Cuál es Profe, la disculpe, posición ahí inicial? no es 61,23. Ah, es que lo estoy haciendo con el sistema de referencia que ustedes me dijeron. Ah, ok, está bien. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? ¿De dónde partió? De menos 40,82. ¿Cierto? Compañeros, compañeras.
Sí, profe. Entonces, ahora sí, ¿cuánto me da este cambio de posición? Maripas, ¿usted qué me hizo la pregunta? Voy, profe, que lo estoy haciendo. ¿Cuánto da eso entre el paréntesis? Vean que lo que está dentro del paréntesis, ahí es donde nos está dando los 61,23. ¿Qué? Nada más que obtenemos ese valor diferente por el sistema de coordenadas que estamos usando. Profe, a mí me dio como resultado final 34,64. 34,64 metros por segundo. Pero ¿cuál usamos? ¿El positivo o el negativo? De esa ecuación. A ver, Positivo, profe, ¿por qué? porque va hacia arriba. Correcto, el objeto va hacia arriba y lleva la misma dirección de la velocidad o el mismo signo de la velocidad. Entonces es positivo. Ujú. Con esa velocidad fue lanzado el objeto. Pregunta. Vean ustedes que yo agarro un ejercicio y lo empezamos a desmenuzar y empezamos a hacer diferentes cosas. Sí, José. Pregunta. Desde la mitad del objeto, ¿ok? ¿Cuál tiempo es mayor? El tiempo que ese objeto tarda de ir desde abajo hasta la mitad o el tiempo que tarda el objeto de ir de la mitad hasta el punto máximo. ¿Quién es mayor? Voy a poner aquí T1 y voy a poner aquí T2. ¿O son iguales? Profe, es que ahí me perdí un toquecito. Digamos, lo estamos viendo desde el suelo, bueno, desde donde se tiró hasta arriba, digamos, de Desde el si la suelo. primera mitad hacia arriba es mayor que de la segunda mitad hacia arriba, igual. El tiempo que tardó, sí, que tardó de ir desde el punto más bajo hasta la mitad o de la mitad al punto más alto. ¿Cuál de los dos es más grande? ¿Ok? Entonces ahí les doy para que ustedes escriban, pongan a anotar y empiecen a escribir cuál creen ustedes que sea mayor. Para que escriban ahí en la pizarra.
Compañeros, compañeras. Ok. Todo el mundo dice que es mayor este tiempo. Ok, ¿por qué dicen que es mayor ese tiempo? Compañeros, compañeras. Bueno, profe, yo opino que, bueno, no sé, conforme va subiendo, ¿verdad? Y la velocidad llega a ser cero en un punto, entonces tal vez como la rapidez va disminuyendo, perdón, no era la velocidad, la rapidez va disminuyendo, tal vez es más lerdo. Ok. Ese es un excelente argumento. Entonces, efectivamente, tarda más en subir la segunda mitad de lo que tarda en subir la primera mitad. Eso es totalmente correcto. Y la razón que da la compañera es la razón de por qué. Porque como va disminuyendo su rapidez o su velocidad, como quieran verlo, entonces cada vez va a ir más despacio. Así que va a recorrer menos distancia de la cuenta. Ahora, si quieren saber, por ejemplo, podemos ver cuál es este punto. Este punto sería, entonces, 20,41 entre 2 sería menos 10,205 metros. Sí. Entonces, vamos a ver o vamos a calcular el tiempo que tarda en subir de aquí a aquí. Y el tiempo es tiempo de acá. Vamos a calcular esos tiempos. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ese tiempo yo lo puedo calcular de esta manera. Entonces, yo puedo decir que la posición donde llega sería, vamos a ver, voy a calcular este tiempo 1, este tiempo 2. Entonces, el tiempo 2 va a ser igual a o no lo voy a poner así, sino voy a ponerlo de esta manera. Va a ir metiendo los valores en esta ecuación de una vez. ¿A dónde llega? ¿A qué posición llega la partícula? Llega a menos 10,205. ¿Cierto?
¿De qué posición parte? Parte de menos 40,82. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sale con una rapidez de 34,64 metros por segundo, dado por el tiempo. Entonces, a eso le voy a llamar tiempo 2. Haz un medio de la aceleración, que ¿cuánto es la mitad de 9,8? Profe, disculpe, porque hay que sacar la mitad de 9,8. Ah, porque la ecuación me dice que es un medio de la aceleración. Ah, ok, perfecto. Ujú. Ok. Entonces vean ustedes que este 10 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces, a ver. Quitamos esto y lo igualamos a 0. Y ahora sí, pueden meter esto en la calculadora para calcular la solución de la ecuación cuadrática. Y nos da dos valores de T2. ¿Eh? Entonces, ¿cuánto les da esos dos valores de T2? Profe, a mí me dio 1,01. 1,01. ¿Y el otro? $6,03, profe. Okay. 6,03. Y 1,04 me da a mí. Y aquí tenemos un problema. Vean que nos están dando dos resultados positivos. Entonces, ¿qué significa eso? Compañeros, compañeras. ¿Qué significará eso? ¿O cuál de los dos sería el correcto? Quiero escuchar lo que dicen ustedes. Terminamos esto y vamos al receso.
Joseph, ¿cuál escogería usted, Joseph? Dice, si tuviera que escoger uno de los dos y está en marca con X, ¿cuál escogería? Isaías, No sé, profe, la verdad. no sabe. ¿Cuál escogería? Profe, Sí. permiso. No Ujú. sería, bueno, el, no sé si sea así, porque digamos, por un momento estuve pensando que un T puede ser el tiempo en el que llega a la altura máxima y el otro T en lo que dura en subir y bajar, pero aún así sumando siento que no haría. Más o menos, por ahí anda un poco el asunto, nada más que lo está interpretando un poquito diferente. Sí. ¿Qué está diciendo? Rachel, vea que ya el compañero dio muchas pistas. Rachel, Profe, yo la verdad sería batear. no importa, bate. A ver qué tal están bateando. Alison, Profe, en mi caso, cuando lo calculé, me dio el primero, pero el segundo valor a mí no me dio. Entonces, en mi caso, yo elegiría el primero. ¿por qué? Porque le dio. Sí, profe, porque lo intenté calcular de dos maneras en la calculadora, pero solo me dio el primer resultado. Lo metió en la parte de ecuaciones de segundo grado. No, profe, lo hice con el eje de la T. Úselo, ponga, ¿cuál calculadora tiene? La que es blanca, profe. Bueno, dele modo, Ajá. vaya para abajo 3 veces y uno a la derecha. ¿Qué? Sería en la de polinomios de grado 2. Correcto. Y mete los valores, ahí le dicen X, pero esa X corresponde a la T que estamos usando. Ok, entonces era la primera, 4,9 Negativo. negativo. Ajá. Luego en el segundo sería el de 34,64 ¿Correcto? y el otro sería el de 10,205 más Menos menos, ajá, menos 40,82. ok, sí, profe, yo ahora sí me dieron los dos valores. Ok, ahora sí, ¿cuál de los dos escogería? Ok. Entonces sería en este caso para escoger para cualquiera de las dos mitades, ¿verdad, profe? Para la Entonces, según el análisis, creo que yo escogería el valor mayor para la parte de arriba, la mitad de arriba que llega a la altura máxima y este, la otra que dio menor
resultado en la segunda mitad, la de abajo. Ok. Bueno, está incorrecto eso. Profe, Sí, Brian. es que hay una parte donde dice llega a 2/3 de su altura máxima. Digamos. No, no. Aquí estamos resolviendo otro problema. Estamos encontrando el tiempo que tarda en llegar hasta la mitad y después calcular el tiempo que tarda en ir hasta arriba para ver si lo que ustedes decían era correcto. Que tarda más en subir en subir la segunda mitad de lo que tarda en subir la primera mitad. Es otro problema. Sí. Sí. Ok. Virgen. A ver, profe, yo sentiría que es la primera. Porque cuando empieza a subir, siempre le va a costar más subir que bajar. Más o menos. Todos dicen, bueno, veo que la mayoría se está guiando por la primera, pero ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué dato o qué información nos está dando aquí? Profe, ok, estamos hablando de que empieza de donde está H máximo, ¿verdad? No, está O empezando aquí. desde... Ok. Según nuestros datos, está empezando ahí y lo tiramos para arriba. Camila, que yo sé que siempre participa. Bueno, yo estoy un poco confundida, pero como habían dicho que va más despacio conforme disminuye su velocidad, yo hubiera escogido el 1,4 segundos, porque sería que va más rápido en la parte de abajo, ¿no? Ah, pero eso no convence todavía. Vamos a ver. Esteban, el tocayo. Profe, yo realmente estoy en las mismas. O sea, yo batearía si le dijera que estoy 100% seguro de la respuesta. Pero lo de que tarda más, o sea, la velocidad es menor porque va subiendo, pues no se me suena. O sea, que sea la primera. Ok. Emi, usted que también participa bastante. No sé, es que, bueno, igual yo diría que la primera de 1,04, pero no sabría cómo fundamentárselo, porque para hacer la comparación, bueno, siento ya que para hacer la comparación de los compañeros también habría que sacar T1 para también ver las opciones que nos dan. Ok. Bueno, les voy a decir la respuesta. El asunto es, esta es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces, lo que nos está dando esta primera opción es el tiempo que tarda el objeto en subir su primera mitad. ¿Ok? La segunda opción es el tiempo que tarda el objeto en llegar hasta este punto. Pero lo que está haciendo el objeto es subiendo y bajando. Entonces, la segunda opción es este segundo tiempo. Esa es la segunda opción. Esta es la primera opción. ¿La ven? Lo que tarda en llegar al mismo punto en ese caso. Por eso le dije que Brian tenía
un poco la noción, pero no sé. Ahí empezó a hablar de alturas max, que el segundo era el tiempo de la altura máxima y no es exactamente eso. ¿Dieron, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí, O sea, lo que di fue más o menos como lo que entendí, no estaba muy seguro, pero es mejor decir y no quedarme con la duda. sí, sí, no, por eso. Por eso es por lo que le empecé a preguntar a un montón de gente para, más que todo, para que analicemos y veamos que en física o la física como tal no es solo la matemática, ¿verdad? Nosotros tenemos que interpretar qué es lo que está pasando, más allá de dar un resultado. Sí, pero sí, digamos, el análisis que usted había hecho, Brian, no está totalmente incorrecto, pero sí falló un poquillo en ese sentido. Ahora bien, vamos a ver, ¿qué les parece si para encontrar T1, en lugar de hacer todas las cosas, ¿por qué no lo encontramos haciendo sumas y restas con lo que, con los valores que tenemos? Por lo tanto, lo que va a tardar en bajar este pedacito va a ser 1,04 segundos. Eso significa que entonces, si yo resto a los 6,03, esto 1,04, ¿qué me va a dar? Estos 4,99 segundos, ¿qué sería el resultado? Compañeras. Noemi. Digamos, sería de esa curvita de arriba, pienso yo, Exacto, sería esta curvita de arriba. Que yo pensaría que para obtener T1 sería dividir eso en dos, ¿o no? Correcto, si yo lo divido entre 2, queda aproximadamente 2,5, bueno, 2,488, 485, ¿verdad? Si hacemos la división, este sería el tiempo que tarda el objeto en subir la segunda parte. Igual ustedes lo pueden comprobar utilizando esta ecuación de nuevo. ¿Les quedó claro esta parte? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok, entonces eso para que lo tengan ahí en cuenta. Que no siempre o no necesariamente yo tengo que estar utilizando las ecuaciones para resolver cosas. Yo puedo usar el análisis de la situación para poder estar resolviendo cosas también. Igual, ahí les dejo de tarea que usando algunas de esas ecuaciones logren encontrar ese tiempo. Pero ahí se los dejo de tarea. Ok.
Entonces, ya me pasé bastante. Vamos a ir a una pausa. Bueno, entonces ya que volvimos de la pausa, vamos a resolver este otro ejercicio. El ejercicio nos dice, un automóvil y una motocicleta parten del reposo al mismo tiempo en una pista recta, pero la motocicleta está a 25 metros atrás del automóvil. El automóvil acelera con una tasa uniforme de 3,70 metros por segundo y la motocicleta a 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tarda la motocicleta en alcanzar el automóvil y qué distancia habrá recorrido cada vehículo durante ese tiempo? ¿Y qué tan adelante del auto estará la motocicleta 2 segundos después? Entonces, como les dije, ¿qué es lo primero que vamos a hacer cuando resolvemos un ejercicio? Compañeros, compañeras. Un diagrama. Vamos a hacer un diagramita indicando los objetos involucrados. Entonces, aquí no es necesario que hagamos algo como muy complicado. ¿Ok? Vamos a suponer que este es un automóvil. ¿Ok? Viaja para allá. Y tenemos entonces una motocicleta que también viaja en esta dirección. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, compañeras. Ahí dicen que qué dibujos más feos, pero bueno, no importa. El asunto es hacer algo rápido y que quede... No se entiende, profe, se entiende. ¿Sí se entiende? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Eso es lo importante. Entonces, aquí vamos a poner el eje X. Y vamos a decir que ambos se mueven sobre el eje X. Ahora bien, ¿dónde quieren ustedes que pongamos el valor del eje X igual a 0? ¿A dónde lo quieren poner? Ya vieron que no importa el sistema de referencia, sino la interpretación que nosotros hagamos a partir de ese sistema de referencia. Entonces, ¿cómo quieren ponerlo? Compañeros, compañeras. Yo diría que en la moto, profe, para que sea todo positivo. Como quieran. Entonces, en la moto, a donde está la moto, ese es el 0 en el sistema de referencia. Entonces, ¿qué implicaría eso? Compañeros, compañeras. Que el automóvil está 25 en X. Está en 25. ¿Ok? Y ahora sí, vamos con la ecuación. Vamos a poner X1 como la ecuación o vamos a ponerlo así, X del carro y X de la moto. A escribir las ecuaciones que van a regir el movimiento de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, la ecuación principal lo que nos decía era que X es igual a X sub 0
más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, la función del carro va a ser la siguiente. ¿A dónde está el carro al inicio? En 25. ¿Qué velocidad inicial tiene el carro? Hay ceros porque parten del reposo. ¿Correcto? La aceleración del carro es de 3,70 metros por segundo. Eso significa que la mitad, ¿cuál sería? $1.85. Excelente. ¿Y cuál sería la ecuación de la moto? ¿De qué posición parte? De la 0. De 0. Correcto. Velocidad inicial. Igual es 0. Igual es 0. Y aceleración. 4,40. Entonces la mitad sería 2,20 t al cuadrado. ¿Vieron? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? ¿O no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando al inicio? ¿Cuánto tarda la motocicleta en alcanzar el carro? ¿Qué significa eso? El punto en el que las dos X sean iguales. Correcto. La moto y el carro van a estar en la misma posición en el eje X. Entonces, yo puedo decir que como X del carro y X de la moto son iguales, entonces yo podría decir que 25 más 1,85 t al cuadrado es igual a 2,20 t al cuadrado. Sí. Entonces, si despejamos la t, nos queda que va a ser 25 entre, ¿cuánto es 2,20 menos 1,85? $0,35. ¿Perdón? 0,35. 0,35.
¿Y cuánto nos da entonces ese valor de t? Ocho coma 45. 8,45 segundos tarda la moto en alcanzar el carro. ¿Qué les pareció? Bien, profe. Entonces, ¿dónde va a estar el carro en ese tiempo? ¿Y dónde va a estar la moto en ese tiempo? Eso sería, profe, las ecuaciones que tenemos arriba en verde y en azul y nada más ponerle ese tiempo que acabamos de obtener. Correcto. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, esa es la posición donde están ambos a la vez. Por lo tanto, ¿cuánta distancia recorrió la moto? La moto recorrió 157,09 metros. Ok, ¿y cuánto recorrió el carro? El carro recorrió 132,09 metros. Correcto. Porque vea que el carro estaba adelante. Entonces, la distancia que recorrió el carro es menor a la distancia que recorrió la moto. Seguimos. Profe, disculpe, ¿cuánto sería la distancia recorrida del auto entonces? Serían 132,09 metros. Gracias, profe. Ok, con gusto. ¿Cómo van viendo estos ejercicios? Compañeros, compañeras. Profe, yo los veo bien. Ojalá que cuando nos salga también a nosotros sean parecidos. Sí, sí, digamos, estos que les he puesto son de los complicadillos. Las cosas que hemos hecho, lo que hicimos en el primer ejercicio es de los ejercicios complicados. Ok. ¿Qué más?
A los 2 segundos, ¿qué tan adelante está el carro con respecto a la moto? Entonces, ¿dónde va a estar el carro ahora? A los 2 segundos. Creo que el carro va a estar a los 32,4 metros. ¿Y dónde va a estar la moto? La moto va a estar a los 8,8 metros. Entonces, a los 2 segundos, el carro va a estar acá y la moto va a estar por acá. O sea, prácticamente no se han movido. O sea, ¿qué les parece? Compañeros, compañeras. Muy difícil, muy fácil. ¿Cómo van viendo esto? Profe, ese que pasó y el Ujú. anterior que hicimos, sí, o sea, bueno, al menos como usted los hace, yo los veo como normales, tal vez tampoco tan fáciles, pero tampoco tan complicados, que si uno maneja un poquillo las fórmulas, de ahí como entrarle. Sí, en realidad lo que ustedes tienen que hacer es agarrar las fórmulas y adecuar esas fórmulas a cada una de la información que tienen. Eso es lo que tienen que ir haciendo. Sí, entonces ahí se va, ahí conforme sigamos con más, posiblemente ahí tal vez ya surjan más dudas, pero por el momento ahí vamos, bueno, ahí voy yo. Ok, perfecto. Vamos a ver una cosa. Bueno, esto es parecido al que habíamos hecho. Bueno, dan un tiempo y nos piden encontrar desde dónde se lanzó. Cosas como esa. Este no lo he hecho con ninguno de los grupos, pero el grupo 9 me parece que hice uno muy parecido, que es este. No, este. Este yo lo hice con el grupo 9. Por cualquier cosa, si quieren echarle un vistazo. Yo ahora, después de la clase, en un ratito después, estaría subiendo el resto de los ejercicios. Este es uno que quiero hacerlo con ustedes, preguntarles cosas, ¿verdad? Pero antes de eso, nada más para este ejercicio, este de acá, nada más quiero como darles o que pongamos las ecuaciones iniciales para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Verdad? No lo vamos a resolver. Ese lo resolví, no me acuerdo si fue con el 9 o con el 60. Con el grupo 9 o el grupo 60. Pero acá, para que lo tengan en cuenta, el asunto es el siguiente. Tenemos acá un helicóptero. ¿Ok? Y el helicóptero nos dicen que asciende verticalmente con una rapidez de 5 metros por segundo. O sea, el helicóptero va para arriba. Y cuando está en esta altura, deja caer un paquete. O sea, cuando hay una altura de 105 metros, dejan caer el paquete.
el paquete cae. Ok, entonces si quieren nada más escribamos la ecuación del paquete para ver cómo sería. Entonces ya hicimos el diagrama. Ahora ponemos nuestro sistema de coordenadas. ¿A dónde quieren poner el 0 ustedes? ¿A dónde está el objeto o en el suelo? ¿O a la mitad o dónde? Profe, yo tal vez lo pondría en el suelo para evitar, bueno, para yo evitarme resultados negativos. Como quieran. Da lo mismo. Vean que valores negativos Ok. de posición, eso pueden suceder. Sí, también, sí. Entonces, digamos, el asunto es cómo estamos interpretando los datos. Eso fue lo que nos pasó en el primer ejercicio. Ustedes vieron el tiempo. ¿Cómo interpretamos esos resultados o esos valores de tiempo que tenemos? Ese es, digamos, el problema que existe, es esa interpretación que nosotros vamos a dar a las diferentes cosas. Ahí es donde se nos pueden complicar o no las cosas que estamos haciendo. Ahora bien, si lo ponemos ahí en el suelo, ¿cuál sería la ecuación? Acuérdense que la ecuación es x es igual a x0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el inicio del paquete? A los 105 metros. Ok, excelente. ¿Cuál es la velocidad que lleva el paquete? Se desconoce. La misma. No, abajo viene una notita. Como que es la misma Ah, del el helicóptero, ¿no? paquete es igual a la rapidez. Ah, bueno, sí, perdón. A 5.10 metros por segundo. Hacia arriba, positivo o negativo. Negativo porque va hacia abajo. No, esa es la trampa que hay aquí. Nos dicen que se deja caer el paquete desde una ventana del helicóptero. Entonces, cuando un paquete o cuando algo está sobre otro objeto, siempre va a tener la misma velocidad que tiene ese otro objeto. Y ese otro objeto, el helicóptero, ¿qué está haciendo? Está subiendo. Está subiendo. Profe, pero yo, tal vez yo tengo la misma duda, bueno, con la compañera. Como el helicóptero va subiendo y el paquete va hacia abajo, no son direcciones contrarias. No debería ser Sabe distinto, que, o sea, en negativo. ok, ahí tenemos un conflicto. Porque usted, ¿dónde está? Usted está sacando el sistema de referencia visto desde una persona en el helicóptero o desde una persona en el suelo. ¿De a dónde lo está viendo usted el paquete? ¿Desde el suelo o desde el helicóptero? En este caso, y como yo tomé como propuse el sistema de referencia desde el suelo. Entonces lo estamos viendo desde acá. Vea que el sistema de referencia depende del observador. Entonces, esta es la persona que está observando los sucesos. Esta persona, lo mismo sucede cuando no hagan eso, cuando ustedes van en un carro y arrojan un papel por la ventana. ¿Qué va a pasar con el papel? El papel va a seguir el carro
y va a caer. ¿Ok? Pero, No, por la inercia que lleva el objeto, profe. exacto, eso es por la inercia que lleva el objeto. Pero si usted va en el carro, vea que el carro ahora, cuando la basura cayó al suelo, el carro está aquí. Entonces usted ve que se va para atrás el objeto. ¿Ok? Bueno, en realidad, si no tuviéramos la resistencia al aire, cuando el carro va aquí, es cuando ve que el objeto cae. Porque el carro solamente va a ver que el objeto está cayendo en el eje Y, no se está moviendo en X. Por eso les digo que el sistema de referencia es importante y es diferente si lo estamos viendo desde el helicóptero o desde la tierra. Por eso el paquete, aunque yo lo suelte, el paquete va a subir un poquito más y después cae. ¿Me siguen? Tiene el efecto como si fuera lanzado hacia arriba, digamos. Correcto. Es lo mismo que si yo estuviera aquí parado y lo lanzo hacia arriba con 5 metros a 5 metros por segundo. En una plataforma. Ahora sería más un medio de la aceleración. Entonces sería menos 4,9 por t al cuadrado. Y este sería entonces el valor de y. Y a partir de eso yo puedo encontrar el tiempo que tarda en caer. Simplemente sustituyendo el valor y final, que y final sería 0. Y a partir de ahí, entonces encuentro ese tiempo que tarda en caer el objeto. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, ahora sí. Ok, ¿ya vieron por qué quise agarrar este ejercicio? Mm, Más que todo por ese, digamos, por eso que sucede esa noción que a uno le inculcan y que está incorrecto. Entonces, por eso es por lo que quise agarrar ese ejercicio. Ahora bien, este tampoco lo vamos a resolver. Solo les voy a hacer 3 preguntitas y listo. Este lo hice con todos los grupos porque sí me interesa que todos tengan esa información. Entonces, no vamos a resolverlo. Ahí se los dejo para que ustedes lo resuelvan y con otros grupos también está resuelto. Así que ya hay videos de este ejercicio resuelto. Lo que les quiero preguntar es lo siguiente. ¿Cuál es la velocidad inicial del objeto? Ya voy a hacerles algunas preguntitas y con eso terminamos. Nada más para recapitular y ver si están entendiendo. Maripaz. Sería 25,9 metros entre segundo. Correcto. ¿Cómo es la aceleración del objeto? Perdón. ¿Cuánto es la aceleración del objeto? Sería 11,79 metros entre segundo la 2. ¿Están todos de acuerdo con la compañera? Yo pienso que es 23,58. Ok, Noemi. Vean que ya tenemos ahí la encuesta. 11,79 o 23,58. ¿Qué dicen los demás? Profe, yo creo que son 23. profe, sí, yo así que yo creo que son 23. Ok. ¿Los demás? Axel.
Wilhelm. Yo pienso lo mismo, profe. Ok, correcto. Son menos 23,58. Que vean que esto siempre está acompañado como un medio de la aceleración. Y el signo corresponde a la aceleración. ¿Ok? ¿Y a dónde está la posición inicial? Según el sistema de referencia que están usando. A los 4.35 metros. A los 4.35 metros, correcto. ¿Cómo se mueve el objeto entonces? El objeto está aquí. Va con gran velocidad y se va moviendo despacio y después empieza a devolver. ¿Lo vieron? Compañeros, compañeras. Camila. ¿Por qué se empieza a devolver? ¿Por qué se empieza a devolver? ¿Cómo es la aceleración? Negativa. ¿Y cómo es la velocidad? Positiva. Entonces, como son de signos contrarios, lo que indica es que se va a ir moviendo cada vez más despacio. Conforme pase el tiempo, esa velocidad va a ir disminuyendo. Sí. Gracias. Ok, hasta que llega a cero. Y una vez que llega a la velocidad a cero, como sigue acelerando, el objeto con aceleración negativa es como que yo lo empuje hacia allá. Entonces, va a empezar a agarrar velocidad cuando llegó a cero, ¿verdad? El objeto se movió de aquí hasta acá, cada vez más despacio. Cuando llega a cero, ya se va a empezar a mover hacia la izquierda. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces ya se me pasó el tiempo. Nada más ahí. Sí quería como ver un poquito, ¿verdad? Un poquito más esas cosillas y aprovechar un poco más el tiempo en ese sentido. Entonces, bueno, por el momento me voy despidiendo de los que están viendo el video